Hola, buenos días. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. En este día quiero hablarte de un tema muy importante que es cómo conocer la verdad, cómo saber qué religión es verdadera, cómo saber lo que te están enseñando es cierto o no, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos muestra qué es lo correcto ante la palabra de Dios, qué religión o qué enseñanza te están dando, ¿verdad? Pero antes que nada, quiero ponerme en las manos de Dios. Padre Santo, en este día, Señor, yo me pongo en tus manos, Padre, para que seas tú el que hable a todos corazones. Yo me hago a un lado para que seas tú el que ministre a toda persona que escuche este video. Yo lo pongo en tus manos, Espíritu Santo, yo me hago a un lado. Te pido, Padre, que toques corazones y que tú hagas lo que tienes que hacer en esta hora. Quita todo impedimento que venga a pedir que yo termine con este video. Lo pongo en tus manos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi nombre es Nidia y en este día quiero hablarte sobre el tema de qué es lo correcto. El pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Y dice, la prueba de la creencia verdadera. Tenemos que tener la prueba de la creencia verdadera y eso está en la Biblia. Pero hay gente que no cree en la Biblia, ¿verdad? Pues qué triste. Entonces, ¿qué es lo que van a creer si esto es lo que Dios nos dejó? Ahora, vamos a leer en 1 de Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjate, aquí la palabra de Dios nos está advirtiendo que estamos en el último tiempo. Y que el anticristo ya está aquí, ¿verdad? Dice, salieron de nosotros, no, ese no. El 22, dice, en San Juan 2:22, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el anticristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que está queriendo decir aquí Dios, dice, ¿quién es mentiroso? Fíjate bien, ¿qué dice aquí? ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el anticristo. Es el Cristo, perdón. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué religión es la que anda tocando puertas y niega que Jesús es el Cristo? Tú debes de saber qué religión es esa. Este es el anticristo, fíjate, dice Dios. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Porque muchas veces dicen que Jesús, que el Padre le dio a Jesús el poder de venir, ¿verdad? El día de juicio, ¿verdad? Que le dio el poder, ¿verdad? Que Él va a venir porque Jesús dice que Él tiene las llaves de la muerte, ¿verdad? Él va a venir por vivos y muertos y dicen ellos que Jehová le dio el poder. Y no es así, es Dios mismo. Entonces, si tú niegas que Jesús es el Cristo, no estás en lo correcto, no estás en lo verdadero. Está en San Juan 2:22. San Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Está diciendo que Jesús es el Cristo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, por más religión que tú tengas, y si tú no crees, ¿verdad? No tienes al Hijo en tu corazón. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces es necesario confesarlo en nuestro corazón para poder tener al Padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que debemos confesar a Jesús y invitarlo a entrar a nuestro corazón. Cuando tú haces esa invitación, Dios te declara una hija de Dios. Dios te sella con su Santo Espíritu y tú eres guiada por Él. Tú eres enseñada, no es necesario que alguien te enseñe. Dios te va guiando, te va mostrando. Cuando tú haces algo incorrecto, Dios te toca aquí, te dice, qué feo dijiste, qué feo hiciste, eso no debes de hacer. Hay una voz que te guía, a mí me ha guiado desde siempre. Entonces, si tú
tú has invitado a Jesús a entrar a tu corazón, Dios te declara una hija de Dios. Pero si tú no lo has invitado a entrar a tu corazón y vas a la iglesia, estás viviendo una religión nada más. Pero no eres una hija de Dios, porque es necesario que lo recibas. Si alguien va a tu casa y toca tu puerta y no te está presentando a Jesús, que es necesario que lo invites a entrar a tu corazón, no viene de Dios esa religión. Porque ese es el propósito, de que tú lo invites a entrar a tu corazón para poder ser salvo. Por eso Jesucristo murió en la cruz, para dejarnos al Consolador, al Espíritu Santo, que va a venir a morar a nuestras vidas cuando lo invitamos y nos va mostrando todas las cosas, ¿verdad? Entonces Dios nos salva, Dios nos sana, Dios nos liberta, Dios nos sella con su Santo Espíritu y Dios nos declara hijas de Dios, ¿verdad? Ahora vamos adelante. En el 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él nos da vida eterna. Si tú tienes a Jesús en tu corazón y tú eres guiada por Él, tienes la vida eterna. Dice, en el 27 dice, pero la unción de que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de nada que nadie nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción es Dios mismo que viene y mora aquí en nuestros corazones. Y es verdadera y no es mentira, según ellas os ha enseñado a permanecer en Él. Ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, ¿verdad? Para cuando Él venga no nos enfrentemos a Dios avergonzados, ¿verdad? Que solo vivimos una religión y no una relación con Dios. Cuando tú estás cambiando de carácter, cuando tú estás enojado siempre, estás amargado, no te pueden hablar porque te enojas, Dios no puede permanecer en ese corazón. Y si tú vives eso, no tienes a Dios en tu corazón. Al menos que Dios te está tratando de cambiar poco a poco, ¿verdad? Que Dios está haciendo algo en tu vida, que tú sientas que Dios te está enseñando que esa actitud no la debes tener. Pero no vivas religión, vive una relación con Dios. Tienes que tener la diferencia entre una religión nada más o una relación con Dios. Ahora, todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿verdad? Ahora, aquí dice en San Juan 3:8, y sabéis, el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Y si tú eres una persona que le gusta andar pecando, es mentir, calumniando a las personas, hablando de las personas, robar. Pecado es hacer todo lo que no es sagrado de Dios. Y si tú sabes que no debes andar con un hombre casado y lo haces sabiendo, ¿verdad? Es pecado. Entonces eso es practicar el pecado, porque estás sabiendo que no debes robar y estás robando, sabiendo que no debes mentir y estás mintiendo. Pero si tú, ¿verdad? Si tú, por ya tratando de vivir una vida de Dios, y llegas a decir algo o hacer algo que no debes, y dices tú, ay Señor, perdóname, no debía haber hecho eso, o no debía haber hablado así de esa persona, calumniando a esa persona. Entonces Dios te va mostrando y le pides perdón, pero lo dejas de hacer, no lo practicas. Dices tú, perdóname, quítame eso, Señor, no lo quiero tener. Entonces eso no es practicarlo. Pero si tú sabes y lo haces, eso es practicar. Entonces dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para eso apareció Jesús. Dice, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Lo dice aquí su palabra. Dice, todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado. Entonces, si tú ya eres nacida de Dios, como dice aquí su palabra, lo has invitado a entrar a tu corazón, dice, porque la semiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios, ya no puede pecar, ya hay algo en su corazón que si tú eres una persona que habla muy feas palabras, hay una voz que te dice, hey, qué feo se oyó, no digas eso. A mí me guió porque yo era una persona que hablaba una palabra y una maldición, y Dios me fue diciendo, ay, qué feo dijiste, ay, qué feo se oyó. Poco a poco yo dejé de hablar así porque Dios me lo vino mostrando, no porque alguien me dijo, oye, tú no debes andar hablando maldiciones, tú no debes andar en los bailes, tú no debes, no, es Dios. Cuando tú mantienes una relación con Dios en oración, ¿verdad? Porque es necesario que tú vayas a la iglesia y oigas su palabra, porque la palabra que el pastor dice allí es alimento a tu corazón, a tu vida. Tú vas creciendo. Es muy importante que no nomás lo hagas los domingos, porque para aquí que llegue el domingo, tú ya te estás muriendo espiritualmente. Entonces, tú debes de ir los miércoles, debes de tener una clase de oración, algo ante Dios para permanecer vivo espiritualmente, ¿ok? Porque la persona que no tiene una relación con Dios está muerto espiritualmente, que es la verdad, ¿ok? En el 10 dice, esto es manifestación de los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si tú no puedes perdonar a alguien, no puedes ser tú una hija de Dios o ser de Dios. No puedes. Aquí lo dice su palabra en San Juan 3:10. Ahora vamos a leer en San Juan 3:11. Dice, porque esto es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Entonces tenemos que perdonar a nuestro hermano, así como queremos que Dios nos perdone a nosotros. Ahora, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Todo aquel que lo ha invitado a entrar a su corazón sabe esto. En San Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, si tú no puedes perdonar, permaneces en muerte. No estás vivo espiritualmente, estás muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y no permanece Dios en él. ¿Ok? Esto es muy importante que tú sepas, ¿verdad? Ahora, quiero que leamos... ok. Dice en 1 San Juan 4:1, dice, amados, no creas en todo espíritu, que no creas en todo espíritu, en toda persona que te viene a hablar de Dios, sino procurar los espíritus si son de Dios, sino que procures saber si esa persona que te toca a tu puerta te está enseñando que esto que él está diciendo proviene de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces tienes que tener cuidado a quién le abres la puerta a tu casa. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si esa persona dice y confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces esa religión viene de Dios. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces no creas, porque no viene de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, y cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo ya está aquí en el mundo, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener cuidado qué es lo que te están enseñando. Ahora el 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Y habéis vencido, o sea que ya venciste la muerte. Dice, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en vosotros? Dios mismo, el Consolador, el Espíritu Santo que viene y mora en tu vida. Dice, el que está en el mundo, en vosotros, que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo.
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, nosotros, muchas personas no me quieren oír. Cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios, no quieren escucharme, no quieren, si salgo ahí hablando de la palabra de Dios, me van a pasar nomás, no me van a escuchar o dicen, ya estáis hablando, ¿verdad? Entonces, ahí te prueba. Las personas que son de Dios te van a escuchar. Van a querer saber lo que dices tú del mensaje de Dios. Porque este es mensaje de Dios, esta es palabra de Dios. Este no es mi palabra, esta es palabra de Dios. Y si tú me rechazas a mí, no me rechazas a mí, rechazas a aquel que escribió esta palabra, porque yo te estoy hablando de su palabra. Entonces, si tú niegas, ¿verdad? Si tú, aquí dice, vamos a leerlo de nuevamente. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. Fíjate bien lo que dice aquí. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no me oye, no conoce a Dios. Tan sencillo, no quiere escuchar porque no conoce a Dios. Aquí lo dice su palabra, no lo digo yo. Dice, el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos los unos a otros porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. No podemos aborrecer a alguien y estar hablando mal de una persona, especialmente de una sierva de Dios o un siervo de Dios. No puedes estar hablando mal de ellos porque tú te las vas a ver con aquel que está arriba en el cielo, que el creador de todos. ¿Verdad? Porque Dios nos declara hijos de Dios. El que obedece su palabra, ese es un hijo de Dios. El que guarda sus mandamientos, el que habla su palabra, ese es un hijo de Dios. Y tú no puedes andar hablando y calumniando lo que no sabes. ¿Verdad? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nosotros que hemos invitado a Jesús en nuestros corazones, vivimos por Él. Dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo proposición por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjate qué hermoso es esto. Nosotros, dice en el 14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creado en el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Nosotros no podemos tener un carácter horrible porque Dios no puede permanecer en un corazón así. Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que pedirle a Dios que nos quite ese mal carácter. En esto se ha perfeccionado el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues es como Él es, así como nosotros en este mundo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso es muy cierto, muy verdadero. Ahora, quiero pasarme al 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. San Juan 5:1.
Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora en el 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En el 5 dice, 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces nosotros somos los vencedores, los que creemos en el Hijo de Dios. Y ahora en el 7 dice, en el 6 dice, este es Jesucristo. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Él vino y murió en la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre es el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan. En el 9, recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si tú recibes el testimonio de un hombre, mayor es el testimonio de Dios, dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí Él te está hablando acerca de su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio de Dios, nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, porque solamente recibiendo a Jesús en tu corazón es como tú podrás obtener vida eterna y Dios te declara una hija de Dios. Y si tú no has hecho esa, entonces nada más estás viviendo una religión, o ni siquiera estás viviendo una religión, simplemente estás apartado de Dios. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces tú, si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida eterna, no tienes la vida. Aquí la palabra de Dios dice en San Juan, en primera de San Juan 5:12, léelo en tu casa. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así tan sencillo. La palabra de Dios lo dice. Dice en el 13, estas cosas os he escrito vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creas. Dice, sabemos, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecados de muerte. Dice, Dios, sabemos que no todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Toda persona que tiene a Jesús en su corazón, el maligno no le puede tocar. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, si tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres de Dios, y el mundo entero, todos los demás que no lo han recibido, están bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, y estamos en el verdadero, es en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Aquí te está diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo vino a morir en la cruz por ti y por mí. Jesucristo es Jesús. Jesucristo, dice aquí la palabra en San Juan 5:20. Léelo en tu casa, San Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí está hablando la palabra de Dios muy clara a tu vida. Yo los dejo con este video. Espero que haya sido de bendición para ti y para todos, porque esto es lo que Dios me dicta en mi corazón que haga. Muchos no me van a oír porque la palabra de Dios dice, como ya te lo leí, el que no oye es porque no es de Dios.
y el que me escucha mis videos que son de Dios, entonces permanecen en Dios. Dios te bendiga y si te gustó el video ponle like, compártelo con otras personas para que esta palabra vaya a muchas personas. Tu pueblo de Dios, comparte este video a otros para que esta palabra llegue a muchos. Dios te bendiga, mi nombre es Nidia.